En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción primera de la Constitución, con fundamento en los artículos 12, fracción tercera. ¿Ok? ¿Ven que no digo mentiras? ¿Qué dice el artículo 12, fracción tercera? Artículo 12. Son sujetos del régimen obligatorio. Fracción tercera, por decreto del Ejecutivo. Ahí no dice ningún tema distinto. Dice 12, fracción tercera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, reitero que algunos podrán estar de acuerdo, algunos no, pero seguramente el día de mañana a algunos de ustedes les va a corresponder tener que resolver temas de este tipo. Ustedes tendrán que determinar si tengo razón o no tengo razón. ¿Vale? Bueno, no obstante ello, yo seguiré con ustedes de manera firme con mi función de adoctrinamiento como tema de hormiga. ¿Vale? El nombre del convenio se llama Decreto por el que se incorpora al régimen obligatorio del Seguro Social, por lo que corresponde a las prestaciones en especie, seguro de enfermedad y maternidad, a las personas que cursen estudios de los tipos medio, superior y superior, instituciones educativas, bla, bla, bla. Así le titula el decreto. Y ya luego viene toda la explicación. ¿Vale? Entonces, yo lo que les estoy señalando es que yo utilizo dos fundamentos como base para la reclamación que yo voy a hacer el día de mañana. Uno, el tercero transitorio dice asegurados inscritos. Segundo, el decreto habla de sujetos del régimen obligatorio. Para mí ese debería ser fundamento suficiente para anclarlos a la ley bien. Ahora, tampoco se me angustien. Estamos hablando de un universo pequeñísimo de supuestos. O sea, son personas, estudiantes, que en verdad hayan solicitado el acceso a los servicios médicos, porque no piensen que por el simple hecho de ser estudiantes les daban un número de seguridad social, no era en automático, era solamente quien lo solicitaba. Y normalmente nadie lo hacía por deporte. O sea, imagínense ustedes a los 20 años, 19 años diciendo, ay, por si las dudas me voy a dar de alta al Seguro Social. Pues nadie lo hacía. En realidad los pocos que tenían su número de seguridad social lo hacían porque requerían el servicio médico. Resulta que me caí, me fracturé el brazo, no tengo servicio médico porque mis papás no cotizaban al IMSS, pero al ser estudiante sabía que tenía acceso. Entonces iba a control académico, me daban mi número de seguridad social, iba al IMSS y recibía servicio médico. Entonces tampoco piensen que el número de casos que vamos a ver de este tipo son estratosféricos. ¿Sí? Eso debe abundar a mi favor de que digan, bueno, yo creo que Rogelio tiene razón, y aparte son poquitos, entonces vamos a concederle lo que nos está solicitando. No es cierto. Ya ustedes resolverán en conciencia lo que creen que deban resolver a los que les toque. Entonces, recuerden, de la fecha de baja hacia adelante, 5 años para contratar, de la fecha de baja hacia atrás, 52 semanas cotizadas. Recuerden que se puede hacer retroactiva o puede ser sin retroactivo. Puedo pagar desde la fecha de la baja o puedo pagar desde la fecha de la contratación. Si este ejercicio que les puse de la cuenta que les mostré hace rato que causó baja en el 2007, ¿sí? El que vimos hace un momento, vamos a moverle la fecha y vamos a pensar que causó baja en el 2017, enero del 2017. Hoy yo tengo la opción de pagar retroactivo esos 4 años, casi 4 años que ya transcurrieron, o puedo pagar a partir de la contratación. Tengo las dos opciones, yo decido cuál de las dos ejercer. ¿Sí? En el pago retroactivo lo puedo hacer en cualquier salario, con un máximo de ¿cuánto? ¿Cuál es el tope con el cual puedo pagar? 25 UMAS. Ahora, cuidado, 25 UMAS ¿de cuándo? ¿De hoy? ¿Cómo voy a pagar, Ángel, un retroactivo de 4 años o 5 años
con el tope de hoy si no era el mismo tope que el año pasado? Entonces, cuando hacen un pago retroactivo, lo pueden hacer en el tope solamente de la fecha de la baja. Si a mí me dieron de baja en el 2017 y pago el retroactivo, puedo pagar en el tope del 2017. No se pueden hacer pagos por año. O sea, no puedo pagar el 2017 en el tope del 17, en el 18, el 18, 19. No. Al hacer el pago retroactivo lo tengo que hacer todo el tiempo con el mismo salario que fue el tope del momento de la baja. Ya lo he dicho, se paga como un crédito fiscal, por lo cual se tienen que pagar, Fernando, factor de actualizaciones y recargos. Multa no, es un pago voluntario, no me pueden multar, lo pago porque quiero, pero se paga con factor de actualización y recargos, ¿sale? Fundamento legal, no hay ningún artículo que lo mencione, pero tenemos que ir a un tema de interpretación. Me dirán, bueno, no, que no se interpreta. Aquí el punto es que si yo voy a pagar 4 años retroactivos, no puedo pagar con el tope de hoy, porque simplemente el sistema no permite accesarlo. Tengo que hacer forzosamente con el tope de la fecha de la baja. Muy bien. Déjenme ver. Deben saber que la continuación voluntaria, como se pagan exclusivamente la rama de RCB y la de invalidez y vida, el resto de las ramas no los cubren. Es decir, ustedes no van a estar protegidos en las ramas de riesgo de trabajo, lo cual es obvio porque no hay un empleo, pero tampoco quedan cubiertos en la rama de enfermedad y maternidad, y tampoco quedan cubiertos en las ramas de guarderías y prestaciones sociales. Si ustedes pagan exclusivamente la continuación voluntaria, no tienen derecho a cobertura médica. Para el tema de la cobertura médica, ¿sí?, ¿cuál es la figura que tenemos que utilizar? Seguro de salud para la familia, perfecto, la modalidad 33. En la modalidad de 33, recuerden que se paga de manera diferente. Se paga por anualidades anticipadas. Y la continuación voluntaria, modalidad 40, se paga por mensualidades anticipadas. ¿Sí? Ahora, causas de terminación de la continuación voluntaria. Ya saben que tenemos 3 causas de terminación de la continuación voluntaria. Sí se paga menos en la continuación voluntaria que lo que paga un patrón, Juan Carlos. Porque el patrón tiene que pagar todas las ramas de aseguramiento. Un patrón paga riesgos de trabajo, enfermedad, invalidez, retiro, cesantía, guarderías, paga Infonavit, impuestos sobre nóminas, impuestos locales, etc. La mochila que carga un patrón es muy pesada. El pago topado de un trabajador por un patrón, déjeme más leer la pregunta para que no se me vaya. Sí, ahorita te contesto, Juan Carlos, pero sí tiene derecho a la viuda. Ahorita les explico el supuesto. Entonces, un patrón cuando paga cuotas por su trabajador no puede decidir que pague y no paga. Todas las cuotas son obligatorias, por eso se llama régimen obligatorio. Normalmente la carga hoy para un patrón es entre un 32 a un 35% de la nómina. Es decir, hoy un topado cotiza 2.172, porque todavía no aplica la UMA. 2.172 equivale a un sueldo mensual más o menos de 66,000 pesos. En impuestos, ese patrón puede estar pagando unos entre 22 y 23,000 pesos al mes. ¿Cuánto cuesta la aportación voluntaria? Lo acaba de poner por ahí hace un momentito Juan Carlos. La continuación voluntaria cuesta 6,800 pesos mensuales, aprox. ¿Sí? Entonces, la carga que tiene un patrón es mucho más pesada que la que tiene
un trabajador en una aportación voluntaria. No entendí ahí, Mónica. No se puede estar como patrón y como trabajador. Ahorita me abunda esa pregunta. Me preguntaban por ahí si alguien está en aportación voluntaria y fallece. Si alguien está en aportación voluntaria y fallece, la aportación voluntaria no puede continuar, es un derecho propio del trabajador. Y si hay esposa, esposo, concubina, concubino, hijos o ascendientes, podrán reclamar una pensión donde ya van consideradas las cuotas que haya pagado el trabajador en la modalidad 40. ¿Es válido para el IMSS estar inscrito como patrón tanto como trabajador? Yo puedo ser patrón y trabajador siempre y cuando no sea trabajador de mi propia empresa. O sea, yo puedo tener una tlapalería, ser el dueño de la tlapalería, bueno, vamos a poner papelería para que no se me complique. Yo puedo tener una papelería y al mismo tiempo estar trabajando en una tintorería. No es incompatible. El hecho de que yo sea dueño de una empresa, dueño de un negocio, no impide que yo trabaje en otro lado. Entonces no hay ninguna limitante. ¿Sí? La propuesta de la reforma, esto es importante lo que pregunta Silvia, la propuesta de la reforma de la ley del Seguro Social que acaba de aprobarse, que afecta a la modalidad 40, no afecta a la modalidad 40 en cuanto a la figura como derecho, como concepto, va a afectar las cuotas, porque las cuotas se van a incrementar. Si hoy de por sí es caro para un patrón pagar las cuotas de seguridad social, pues agréguenle que va a haber un incremento gradual de un 1% hasta llegar a un incremento de un 8% más de las cuotas de seguridad social. Esto significa que si hoy un patrón pagaba entre un 32 y un 35% de la nómina, pues en un futuro va a llegar a ser entre un 40 y un 43%. ¿Sí? Aquí ya veremos a detalle la propuesta de la reforma, pero la idea de los grandes empresarios, de las empresas grandes, de los grandes corporativos, es que en realidad la reforma en cuanto al incremento de las cuotas a ellos no les va a afectar, a los patrones. ¿Por qué lo asimilan de esta manera? Porque tienen suficiente tiempo los patrones para hacer un programa para repercutir los costos en el consumidor final. Eso significa que quien va a acabar pagando la reforma pues somos todos, porque si yo fabrico lavadoras, soy Mave, y fabrico, no sé si Mave sigue haciendo lavadoras, vamos a pensar que sí. Yo soy Mave y fabrico lavadoras y sé que va a incrementar un 8% mis contribuciones de seguridad social, un 1% cada año, pues las voy a repercutir en dos. Uno, en mis trabajadores, en los incrementos que les voy a dar en los siguientes años. Segundo, en mis consumidores. Ese costo se lo voy a transferir al que compre la lavadora. Entonces, al final, la reforma la vamos a acabar pagando todos. Pero eso aplica en las grandes empresas, las empresas que tienen todo un mecanismo de planeación para poder hacer este efecto de repercusión en los costos. ¿Ustedes creen que el que tiene la papelería, la tintorería, etcétera, tiene la previsión para hacer ese diferimiento de costos? Y vamos a pensar que si lo tuviera, ¿ustedes creen que el mercado se va a prestar para que acaben incrementándole un 8% el costo a los consumidores? Va a ser sumamente difícil. Entonces, viene un reto ahí muy importante porque el costo viene duro, viene muy rudo. Pero bueno, eso no es materia de ahorita. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que estamos analizando, la continuación voluntaria tiene tres supuestos de terminación y vienen regulados en el artículo 222, me parece, 220, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de terminación? Primera fracción, declaración expresa del asegurado. Es decir, el que contrató la continuación voluntaria viene con el Seguro Social y le dice, ya quiero terminar mi continuación voluntaria. Ese es el primer supuesto. ¿Sí? Segundo supuesto, dejar de pagar 2 meses seguidos. Tercer supuesto,
ser dado de alta de nuevo en el régimen obligatorio en términos del artículo 2. Son los tres supuestos que dan como terminación, como efectos, la terminación de la continuación voluntaria. Declaración expresa del contratante, dejar de pagar 2 meses seguidos y ser sujeto del régimen obligatorio de nueva cuenta en términos del artículo 2. Fíjate que la muerte no lo dice, pero la muerte es una causa de terminación. Pero no lo menciona aquí. Pero bueno, es un derecho propio, es un derecho del asegurado. La muerte ocasiona la terminación y tienen toda la razón. En la fracción primera y en la fracción tercera, es decir, por declaración del asegurado y 2, por estar sujeto al régimen obligatorio de nueva cuenta, no hay forma de reanudar la misma continuación voluntaria. Termina y tan se acabó. La misma continuación voluntaria. En el supuesto de la fracción 2, sí puede recuperarse la continuación voluntaria. Artículo 220. Siempre y cuando haga mi solicitud de recontratación dentro de los 12 meses posteriores a la fecha en que incumplí con el primer pago y siempre y cuando pague todas las mensualidades que dejé de pagar. ¿Sí? Vamos a suponer que ahorita en diciembre no pagué, se me olvidó pagar. Y no pago diciembre y no pago enero. Automáticamente al dejar de cotizar 2 meses me darían de baja, artículo 220. Al dejar de pagar 2 meses seguidos me darían de baja de la continuación voluntaria. Todavía tengo febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Es decir, menos de un año para solicitar la reanudación de mi continuación voluntaria, siempre y cuando pague todas las mensualidades que dejé de pagar. ¿Sí? Con sus respectivos accesorios, léase actualizaciones y recargos. Ya lo mencionamos cuando vimos el tema a detalle, pero algunos ocupan esta estrategia de dejar de pagar 2 meses para actualizar salario. Yo ya les dije que en la ley no está normado el incremento de salario de la continuación voluntaria. Está normado en el reglamento. A mí me parece que el reglamento se está extralimitando. Yo no hago actualizaciones de salario en la continuación voluntaria. Hay quien los hace. Lo que dice textualmente el artículo 220 en el último párrafo es: el asegurado podrá solicitar por escrito su reingreso al régimen obligatorio del Seguro Social a través de la continuación voluntaria cuando hubiese quedado baja por falta de pago de las cuotas de 2 meses consecutivos. La solicitud deberá formularse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su baja de la continuación voluntaria. Ahora, cuidado aquí, porque aquí hay un tema un poco a discusión o poco claro en la redacción de este artículo. Porque si yo dejo de pagar 2 meses seguidos, ocasionará la baja. Pero hay que tener cuidado con qué fecha se opere esa baja. Normalmente lo que el Seguro Social haría es hacerla retroactiva a la fecha en que incumplí con los pagos. Pero la redacción de este artículo abre una pequeña posibilidad a que el plazo para demandar o solicitar la reincorporación no sea de 12 meses, sino sea de 14. ¿Sí? Y vean bien la redacción y pudieran llegar a esa conclusión. Ahora, yo no le recomiendo a nadie que se quiera hacer vivo y que se espere al mes 13 o 14 para ver si lo que les estoy diciendo ahorita pega y es cierto. Normalmente si alguien deja de pagar, yo siempre le digo que tiene 12 meses a partir de que incumplió con el pago, es más, yo le quito un mes y les digo que 11, para la solicitud de su reincorporación a la continuación voluntaria. Algunos me preguntaron en preguntas anteriores que si alguien tiene 30 o 40 años puede entrar a la continuación voluntaria. Sí, cualquier persona puede entrar a la continuación voluntaria, pero debemos tener claro cuál es el objetivo que estamos persiguiendo para que no estemos despilfarrando el dinero de manera absurda. La figura de la continuación voluntaria, ya lo hemos platicado, es una herramienta sumamente poderosa
para mantener vigentes los derechos a pensión y para lograr una buena pensión. Pero no es un mejoral, ¿eh? No lo pueden aplicar de manera indiscriminada en todos los casos, porque se pueden llevar una grave sorpresa de mala planeación. Les pongo un caso. Hay una firma muy importante en México que asesora en temas de seguro social, de contabilidad, de planeación fiscal, etc. Es una firma a nivel nacional, que no les voy a decir el nombre, pero sí les voy a decir que son de las que en sus nombres usan puras letritas, ¿sí? Entonces, esta empresa que se dedica a asesorías en planeación fiscal, etcétera, resulta que sus empleados, mientras son empleados, los tienen dados de alta al Seguro Social, lo cual es correcto y ocurre como en cualquier empresa. Pero en el momento en que ese empleado asciende y llega a un buen nivel en la empresa, lo hacen socio, ¿sí? Al hacerlo socio, ¿sí?, lo dan de baja al Seguro Social, porque le dicen, bueno, tu premio de que ya llegaste al nivel de socio es que como eres socio ya no puedes ser empleado. Y entonces, ahorita veo que está mal escrito en mi lámina, no alcanza a ver el comentario. Entonces, al ser socio lo dan de baja al Seguro Social. Vamos a pensar que yo, no es Mercer, pero bueno, es una de esas. Tampoco es KPMG, por ahí van, se acercan. Y entonces, yo tengo 40 años y me hacen director de una área, y al hacerme director de esa área, me vuelven socio. Y en consecuencia, mira, Cuauhtémoc ya la atinó. Y entonces, para hacerme socio, me dan de baja. Esta empresa, que se supone que debe asesorar a sus clientes en temas de seguridad social, lo que hacía es que a los 40 años que yo tenía me daba de alta en la modalidad 40. Ok, como yo venía con muy buen ingreso, ¿cuál es la regla de la modalidad 40 en tema de salario? Que tiene que ser igual o mayor. Yo venía topado, porque bueno, obviamente antes de ser el director y el gerente, y estaba topado. Entonces, si en ese momento me contratan a la modalidad 40, me la van a pagar topado, ¿sí? Que bueno, no me la pagaban ellos, la pagaba yo, ¿sí? Porque aun cuando era una estrategia que tenía la firma completa para todos sus socios, la pagaba yo. Ok, 40 años de edad, continuación voluntaria topada, y lo mantenían topado desde los 40 hasta los 60 años de edad. Esa era su estrategia. Era una locura, pero bueno, así lo hacían. ¿Cuánto cuesta 20 años de continuación voluntaria? Bueno, tomen sus calculadoras, 6,800 pesos por 12 por 20. ¿Sí? Significaba que pagaban 1,632,000 pesos. Ahora, la continuación voluntaria ya les dije que tiene un problema. No se actualiza. Se queda fija. Entonces, yo tenía 40 años, las cuotas me salían como lumbre. Estaba pagando el tope. Y conforme iba pasando el tiempo, pues el costo me venía siendo más ligerito, porque se empezaba a depreciar el salario junto con la cuota. Y cuando llegaba yo a los 60 años de edad, mi salario se había pulverizado. ¿Por qué? Pues porque imagínense que mantengan fijo un salario durante 20 años. Al final, pues les salía baratísimo pagar las cuotas porque estaban totalmente devaluadas. Pregúntenme cómo era la acción de los estimados socios de esta empresa, que se supone que debe asesorar a otras empresas en temas de planeación de este tipo. ¿Sí? Pues era una locura. Entonces, mucho cuidado, porque la continuación voluntaria hay que saber cuándo ocuparla y cómo ocuparla. Les pongo otro caso que era muy común, ¿sí?
Mexicana, ya sé que ya tronó, pero Mexicana tenía un plan privado de retiro. En ese plan privado de retiro, los sobrecargos, por ejemplo, mujeres con 22 años de trabajo, hombres creo que con 25 o 25, no me acuerdo bien, tenían derecho a jubilarse por su plan interno de pensiones. Es decir, si ustedes, mujeres, 20 años, entraban a trabajar a Mexicana, a los 42 ya eran chinas libres, y les pagaban un retiro, una jubilación que rondaba de 29, 30 mil pesos al mes, vitalicios, lo cual era una súper prestación. Muchos de ustedes dirán, bueno, ya sé por qué tronaron. Sí, tronaron por eso y por otros temas. Pero yo, mujer, a los 42 años de edad ya estaba feliz porque me retiraba. Hombres, vamos a pensar que fueran 25 años de servicio, a los 45 cubría lo mismo. Pero mucho cuidado porque de los 42 a los 60, mexicana de aviación. Porque de los 42 a los 60 me faltaban 18 años. Y esos 18 años, ¿qué iba a hacer para poderme mantener vigente en mis derechos a pensión? ¿Sí? Es una pensión privada, es un régimen interno de pensiones. Entonces, si yo empezaba a aportar en continuación voluntaria durante 18 años, era una locura. Lo más recomendable era primero cotizar, probablemente vía un patrón, para bajar la base de cotización, para bajar el salario, ahí mantenernos unos meses, y después ya, si querían, mover un esquema de pagos voluntarios, pero en salario bajo. Y así mantenernos en salario bajo por ahí de los 55 años, 55 y medio, donde ahí deberíamos cotizar de nueva cuenta con un patrón, a lo mejor medio año, un año, para cortar la continuación voluntaria anterior, y ahí recontratar una nueva continuación voluntaria, ahora sí topado, para que pague exclusivamente topada los últimos 5 años. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con la estrategia, porque además, en temas de planeación de pensión, ¿sí? En lugar de filiales, no Gustavo. Mexicana tenía su plan interno de pensiones, que era un plan privado, y adicionalmente los tenía cotizando al Seguro Social. Eventualmente las personas de Mexicana, con una buena planeación, estaban del otro lado en su retiro. Tenían sus 29, 30 mil pesos mensuales de la parte privada y adicionalmente tenían su pensión por parte del Seguro Social normal. Y así ocurre con muchas empresas, no nada más con Mexicana. La parte privada de pensión la tienen Coca-Cola, la tiene Televisa, la tiene las farmacéuticas, las tiene Telmex, la tiene Danone, Procter, Unilever, Glaxo, Bayer, Johnson, todo ese tipo de empresas, AAA, tienen planes privados de pensión. ¿Quién aquí en el grupo trabaja en empresas privadas que tengan planes de pensión? Pónganme el nombre de la empresa, de los que están aquí en este grupo. Pemex tiene su propio sistema, que no es IMSS. Pedro nos podrá platicar más. Pedro trabaja en Pemex. Por ejemplo, Rogelio, yo fui gerente comercial de Telmex. Telmex tiene un contrato colectivo de trabajo que prevé un plan privado de retiro. Les exigen ciertos años de servicio, no sé cuántos, deben ser 20 o algo un poquito más. Y al llegar a esos 20 años de servicio, de trabajo, te retiras, la empresa te sigue pagando un porcentaje de tu sueldo, que puede bien rondar sobre el 90% del sueldo, sigue pagando tus cuotas en continuación voluntaria, sigue pagando tus cuotas para servicio médico y a los 60 años de edad obtienes una segunda pensión. La primera es privada, la segunda es del IMSS. CFE, por ejemplo, CFE tenía su plan privado de retiro, que era jubilación. Ese no era un plan de pensiones privado, sino era un derecho de jubilación derivado del contrato colectivo, y adicionalmente podía tener una pensión. ¿Sí?
IMSS, trabajadores del IMSS, por ejemplo, los trabajadores del IMSS no pueden jubilarse y pensionarse. Hay jurisprudencia que lo señala. Los que están aquí en este grupo, que trabajan en la Corte, fácilmente me podrán ubicar ahorita el número de la jurisprudencia que señala que un trabajador del IMSS que se jubila no se puede pensionar, porque señala la jurisprudencia que la jubilación ya trae inmerso el derecho a pensión, pero es un caso específico. Ferrocarriles tenía un sistema interno de retiro adicionalmente a sus aportaciones al Seguro Social que implicaban una pensión. Entonces, mucho cuidado con estos puntos. Si alguien trabaja, por ejemplo, aquí en banco, ¿alguien trabaja en banco en este grupo? No me pongan los que no trabajan en banco, pónganme el que sí. ¿No? ¿Nadie en banco? Banco de México también tiene su propio plan de retiro. Por ejemplo, el que me dijo que esposo o esposa en Bancomer. Bancomer tiene un sistema interno de retiro que es adicional al del Seguro Social. ¿Sí? Si alguien ahorita localiza la jurisprudencia del IMSS, me dice, Bimbo tiene un plan interno de retiro. Y esos planes internos de retiro son muy buenos, pueden generar retiros muy altos. Ahora, normalmente los planes privados de retiro se los pagan one shot, en una sola exhibición, no en mensualidades. Aun cuando hay algunos que vienen en pagos mensuales. Por ejemplo, Telmex no les da opción. Telmex es forzosamente pagos mensuales. A Liverpool lo ubico perfectamente porque son clientes míos desde hace 20 y tantos años. Liverpool les da un pago único y puede ser pagos muy altos. Acabo de ver un caso de un directivo de Monex. Monex se dedica a temas financieros y se llevó en pago único 40 millones de pesos. Entonces ustedes dirán si no son buenos planes de retiro. Y además de ese pago único, tiene derecho a una pensión del Seguro Social que va a ser seguramente de un rango de los 65 o 66 mil pesos. ¿Vale? Creo que ya les convirtieron por ahí la jurisprudencia. Muy bien. Vamos a hacer una pausa de hidratación y oxigenación. Son las 6:28, nos vemos en 10 minutos, que serían 6:38 y continuamos mientras voy por agua y reviso algunas de las preguntas que me están realizando.